Buenos días. Bueno, un saludo especial para las personas que nos visitan hoy por primera vez. Mi nombre es Jairo Suárez y soy uno de los pastores de la iglesia. Sean bienvenidos a El Redil del Sur. Y saludo también a la iglesia en general, que el Señor nos siga bendiciendo cada día. Bien, vamos a hacer una pausa en nuestra serie en el libro de Romanos, porque queremos como pastores poder tener la oportunidad de hablar con ustedes algo que es muy importante para nosotros que la iglesia comprenda, y es que a partir de este año y especialmente el segundo semestre hemos comenzado o se han hecho algunos cambios en la forma en que esta iglesia hace ministerio. Nosotros somos una iglesia vamos a cumplir 7 años de vida y hemos vivido, varios procesos. Dios nos cambió de lugar, ¿verdad? Hemos nuestra tercera sede en estos 7 años. Dios ha traído más personas. Arrancamos un grupo de 40 personas hace 7 años y hoy pues digamos que no somos 40, somos mucho más que eso. El liderazgo ha venido cambiando, gente ha venido saliendo, otras llegando, y bueno, básicamente el asunto es que si todo al resto alrededor cambia, deberíamos preguntarnos también qué quiere Dios con nosotros y qué está queriendo Dios con esta iglesia local en este lugar. Así que vamos a tomarnos 2 sermones, y el de la próxima semana, para hablar un poco acerca de la iglesia. Y yo quisiera, en primer lugar, poner como en fundamento por qué estamos hablando de la iglesia. Y quisiera que usted me acompañara en su Biblia a Efesios capítulo 3, por favor. Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que viéramos por qué es tan importante, por qué es fundamental hablar de la iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 10. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. El fin de todo esto, Pablo está hablando de el fin de nuestra salvación. Efesios 1 y 2 es mostrándonos la grandeza de Dios, el ministerio y el misterio de nuestra salvación. Él nos ha redimido, y a partir del capítulo 3 nos va a mostrar las implicaciones. ¿Qué quiere decir que hemos sido salvados? El fin de nuestra salvación, el fin de todo esto que Dios ha hecho por nosotros, de salvarnos por gracia, de llamarnos a la fe, el fin de toda esa obra de Dios con nosotros es el siguiente. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. El fin de Dios, el fin de nuestra salvación, es que el poder, la sabiduría de Dios se dé a conocer al mundo, a la creación visible e invisible, como dice aquí, regiones celestiales. Esa sabiduría de Dios se dé a conocer a través de un medio, y es su iglesia. De tal forma, mis hermanos, que la iglesia es el medio por el cual Dios da a conocer su multiforme sabiduría al mundo. Por eso es tan importante que tomemos tiempo para hablar de la iglesia. Así que acompáñenme a orar y pedir al Señor que nos hable esta mañana sobre este asunto de cómo la iglesia y cómo Dios quiere que esta iglesia local dé a conocer su sabiduría y su multiforme sabiduría al mundo. Acompáñenme en una palabra de oración. Señor, esta mañana nosotros venimos delante de ti reconociendo que cuando hablamos de la iglesia, pensamos que es un tema irrelevante, innecesario, que la iglesia ha perdido su lugar en este mundo basado en las cosas que ha hecho mal la institución llamada iglesia, o ya sea porque desconocemos la importancia de la iglesia en razón a las personas que son la iglesia, y muchas veces pensamos que la iglesia está llena de gente hipócrita, que son unos aquí y otros en la calle, y que la iglesia es un robadero de plata y hombres enriqueciéndose tras personas incautas que caen en las redes de sus mensajes, y una cantidad de cosas que muchas de ellas, Señor, tienen razón de pensarse cuando vemos tantas iglesias, Señor, que han perdido su norte y han dado mala fama al evangelio y a tu nombre. Pero tu plan, Señor, es con la iglesia, y te ha placido a ti en tu sabiduría dar a conocer tu nombre, tu presencia y tu gloria a través de la iglesia que somos nosotros.
Así que pedimos que durante estas 2 semanas, y especialmente hoy, nos enseñes a través de tu palabra qué es esta iglesia y cómo podemos avanzar como iglesia hacia el cumplimiento de tus propósitos. Pedimos que nos bendigas con tu espíritu y nos ayudes. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, desde hace años, como les decía, hemos venido viendo que la iglesia ha tenido cambios. Y cuando hablamos de la iglesia es nosotros, ¿verdad? Y las cosas alrededor de la iglesia, sede, liderazgo y demás cosas. Y eso nos ha llevado a replantearnos y a iniciar un proceso este año que hemos llamado nuestro plan ministerial a 3 años. Nosotros desde comienzo de año le presentamos a los miembros de esta comunidad el plan ministerial a 3 años, 2018, 2019 y 2020. ¿Qué es lo que entendemos después de haber escuchado a la iglesia, de orar al Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia durante los próximos 3 años? Y hemos venido caminando en eso, pero especialmente vemos la necesidad de que como todos no son miembros de la iglesia y hay muchas más personas que vienen los domingos que todavía no son miembros de la comunidad, hablarles un poco a ustedes que hacen parte de esta iglesia o se quieren unir a esta iglesia acerca de 2 preguntas fundamentales. La primera de ellas es: ¿de qué se trata esta iglesia? Y esa pregunta es importante porque podemos reconocer que aunque la iglesia tiene un objetivo general que es la predicación del evangelio, la gran comisión, todas las iglesias cristianas tenemos esa misión, ese llamado. Si bien es cierto que eso es verdad, también es cierto que Dios nos ha puesto en una iglesia local y que tiene un propósito particular. Déjenme hacerle pensar en esa realidad de la siguiente manera. Aquí en Sabaneta hay por lo menos 15 iglesias cristianas. Nosotros estamos pegaditos a una que está allí, que es el Ministerio Verdad y Vida, con quien tenemos, por la gracia del Señor, una muy buena relación. Y hay otras comunidades aquí mismo, ¿verdad? ¿Por qué esta iglesia debe estar aquí? Si hay ya otras iglesias, ¿por qué esta iglesia debería permanecer? La pregunta se la hago de la siguiente manera para que usted la piense. Supongamos que viene una ONG o un tío rico de Europa o de, no sé, de la USA, del norte, y nos dicen, ok, nos dicen al liderazgo, nos reúnen a los miembros y nos dicen: tenemos 10,000 millones de pesos para ustedes, les compramos la iglesia, no las personas. Queremos comprarles las instalaciones, el nombre, la razón social, los equipos, ¿verdad? El lugar, todo lo que ustedes hacen. Pero hay una condición: ustedes no pueden tomar ese dinero para irse a reunir en otro lugar y abrir otra sede y tener otro ministerio aquí. No, se tienen que ir de Sabaneta. Tienen que cerrar sus puertas y esta iglesia como iglesia va a cerrar sus puertas y nosotros nos encargaremos de reubicar en otras iglesias de Sabaneta a los miembros del Redil del Sur. La pregunta es: ¿usted aceptaría esa propuesta? Si usted fuera parte del liderazgo de esta congregación, ¿usted aceptaría esa propuesta? Si los 10,000 millones fueran para mí, sí, pero dicen algunos, no. ¿Por qué no? Piense de la siguiente manera: ¿qué perdería Sabaneta si el Redil del Sur cierra sus puertas? ¿Qué perdería la iglesia de Cristo en este lugar si el Redil del Sur cierra sus puertas? Porque hay más iglesias, es decir, no es que no nos quedamos sin iglesia en Sabaneta, no, hay más iglesias. 15, quedarían 14, supongamos. Entonces habrá gente que seguirá predicando el evangelio. ¿Qué es lo que pierde Sabaneta si el Redil del Sur cierra sus puertas? Esa pregunta nos hace pensar en que esta iglesia local sí tiene unos distintivos, un sabor diferente. Y cada iglesia local tiene un sabor distinto. Ustedes que de pronto han ido a otras comunidades o se han congregado en otras iglesias, usted se va a dar cuenta que cada iglesia, aunque tenemos la misma misión de predicación del evangelio, de la gran comisión, como que cada iglesia que usted ha visitado tiene como un sabor distinto, ¿verdad? Como que tiene un color diferente. Y esta iglesia en particular tiene eso. Así que si tú estás llamando a esta iglesia, tu iglesia, al Redil del Sur, tu familia, corresponde conocer de qué se trata esta iglesia en términos particulares. ¿De qué se trata esta iglesia? Hablaremos de la iglesia porque cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de ti. Cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de ti y de mí. La iglesia no es un lugar. La iglesia no es una cosa, la iglesia somos nosotros. Así que cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de ti. Y estamos hablando del propósito de Dios con tu vida. Hay muchos
se desvelan pensando, ay, ¿cuál será el propósito de Dios conmigo? Bueno, el propósito de Dios es uno solo, y es que la imagen de Cristo sea formado en personas que al final de los días Él va a reunir como un solo pueblo, gente de toda lengua, de toda raza, de toda nación, y estaremos, en Apocalipsis capítulo 7 dice, estaremos en su cielo, en su tierra nueva, en su cielo nuevo, alabándole a Él y gozándonos con Él. Así que estaremos reunidos en Él. Ese es el propósito de Dios. Dios está en ese trabajo, juntando personas de Colombia, de la China, de Pakistán, de Estados Unidos, de Canadá, de Perú, de todas partes y de todos los rincones de la tierra, a su pueblo, uniéndolo a su pueblo. Y nosotros somos parte de esa realidad. De tal manera que ese es el propósito de Dios, y tú dices, y yo digo, que yo quiero vivir bajo el propósito de Dios, entonces deberíamos vivir bajo el propósito de la iglesia del Señor. Tú eres iglesia y el propósito de tu vida es vivir de tal forma que puedas cumplir la misión de Dios y que Dios te use como un siervo para su gloria en el cumplimiento de su misión. ¿Cómo eso cobra sentido en nuestra iglesia local? Eso es lo que vamos a estar desarrollando estas próximas 2 semanas. Y eso le hemos llamado nuestro proceso ministerial. Nuestro proceso ministerial. Y todo, mis hermanos, inicia con aquello que llamamos que es nuestra gran pasión. Mire lo que dice Romanos 11:36. Porque todas las cosas proceden de Él, existen y para Él, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Ok, si leemos esto, deberíamos pensar eso en toda nuestra realidad. Todas las cosas. Empecemos a reemplazar la palabra cosas y pongámosle nombres propios a eso. Porque mi familia procede de Él, existe por Él y para Él. Porque mi trabajo procede de Él, existe por Él y para Él. Porque mis talentos proceden de Él, existen por Él y para Él. Porque mi dinero procede de Él, existe por Él y para Él. Porque el Redil del Sur procede de Él, existe por Él y para Él. Nosotros, si decimos que esto es una verdad, deberíamos encaminar nuestra vida entera a este propósito en particular. Y es entender que todas las cosas, tu vida, tu trabajo, tus hijos, tu familia, todo, absolutamente todo, tiene estas 3 realidades. Proceden de Dios, existen y Él las sostiene, existen por Él y tienen un propósito, existen para Él. Así que la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿vivimos en nuestra familia así? ¿Mi familia la vivo como que procede de Dios? ¿Dios me la dio? O decimos como Adán cuando vio a Eva, esa mujer que usted me dio, ¿verdad? Como que hubiera preferido otra, hubiera preferido otro. Entendemos que viene de Dios y que es un regalo de Dios nuestros hijos, nuestra familia. Entendemos que si existe una familia es porque Dios la sostiene y no nuestra bondad y no nuestra capacidad. Y vivimos en nuestra familia para Él, para que nuestra familia, como vivimos, las cosas que hacemos como familia, le lleven gloria a Él. Y piense en esa realidad en cada asunto de su vida, tu estudio, tu trabajo, tu vida, tus dones, tus talentos, todo. Todos debería girar en torno y alrededor de Él. Pero lo que vemos muchas veces es que eso no es así. De tal manera que nosotros a partir de este texto hemos definido nuestra pasión y lo hemos sacado en una frase que es ponemos o Dios es el centro. Nuestra pasión como iglesia es ayudar a las personas y sus familias a poner a Dios en el centro. Eso es lo que nos proponemos como ministerio y como iglesia al Redil del Sur. Ayudarte a ti, ayudar a tu familia, ayudarme a mí a poner a Dios en el centro. ¿Saben por qué? Porque entendemos que si algo no está bien en tu vida es seguramente porque Dios no está en el centro. Piensa en esa realidad, piensa en el problema que tú tienes en tu matrimonio. ¿Por qué lo tienes o por qué llegaste a esta situación en tu matrimonio? Porque evidentemente vivieron para otras cosas y no para Dios. Dios no estaba siendo el centro de sus vidas y de sus corazones. ¿Por qué tenemos problemas en la crianza de nuestros hijos? Porque no los hemos criado en la disciplina, en la instrucción del Señor. O porque ellos no han puesto a Dios en el trono de su vida y han puesto otras cosas en el trono de su vida. Cada situación que nosotros vivimos no estamos viviendo a plenitud porque Dios no está sentado en el trono. De tal manera
que nosotros como iglesia queremos ayudar a las personas y a sus familias a poner a Dios en el lugar que a Él le pertenece, el centro de nuestra vida, de nuestra existencia. Este propósito o esta pasión es fundamental porque tristemente la iglesia hoy día no se trata de Dios. Las iglesias se tratan de la gente. Cantemos la música que a la gente le guste. Ay, a mí me gustaba tanto cuando yo me sacudía y me gustaba, ¿verdad? Cuando saltábamos y gritábamos y nos empujábamos y veníamos al frente y hacíamos el trencito. Y todas esas cosas ni siquiera eran para Dios, sino eran por nosotros. Pastor, ¿usted por qué no predica de cómo vencer el estrés? 3 pasos para vencer el estrés, eso es lo que está de moda. Si usted predicara eso, no habría una silla libre en esta iglesia. Iglesias que están llenas de mensajes para ayudar al oído de aquel que quiere escuchar bonitas cosas. Pero para eso no necesitamos la iglesia. Yo puedo prender el canal 1, puedo ver un youtuber, un influencer, lo que sea, como se llamen, y salir muy motivado después de escuchar eso. Yo no necesito la iglesia para eso, ni es la misión de la iglesia hacer eso. La iglesia existe y debería existir para la gloria de Dios, porque la iglesia procede de Él, se sostiene por Él y deberíamos vivirla para Él, no para nosotros. Así que, en primer lugar, esta iglesia no se trata de nosotros. Hay muchas cosas que suceden aquí que no va de acuerdo a mis gustos, ¿verdad? No va de acuerdo a mis gustos personales o a los gustos del pastor Andrés o cualquiera de los líderes. Sin embargo, entendemos que esa es la forma en que Dios nos ha dado y lo hacemos para Él, para su gloria. Entonces necesitamos entender que eso es lo primero en nosotros. Queremos poner a Dios en el centro. Esa es nuestra pasión como iglesia. Ahora bien, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo ponemos a Dios en el centro? ¿Qué cosas hacemos dentro de esta iglesia para poner a Dios en el centro? Bueno, hacemos 3 cosas. Número 1, lo ponemos a Él en el centro enseñando. En segundo lugar, lo ponemos a Dios en el centro aconsejando. Y en tercer lugar, lo ponemos a Él en el centro viviendo. Acompáñenme su Biblia porque no va a aparecer en pantalla, a Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses capítulo 1. Y hoy vamos a estar en varios textos de la Escritura. Hoy nuestro sermón es mucho más, no es expositivo, sino es más bien temático. Y vamos a ir a varios textos de la Escritura para entender por qué hacemos lo que hacemos. Colosenses 1, 28 y 29. ¿Lo tiene? Muy bien. A este Cristo, dice Pablo, proclamamos. Esa es la misión de la iglesia, ¿verdad? Proclamar a Cristo, ese es nuestro llamado, proclamar a Cristo. ¿Cómo lo hace Pablo? Aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos con un fin, presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin, trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Pablo entiende que hay una meta, la meta es que el carácter de Cristo sea formado en cada persona que él ministra como pastor. Ese es el objetivo, que Cristo sea formado, que la gente ponga a Dios en el centro de sus vidas. ¿Cómo Pablo lleva a cabo esa labor? Bueno, él lo hace de 2 maneras explícitamente allí, aconsejando y enseñando. Pero hay una tercera que está implícita y es que estas 2 cosas implican trabajo. Dice el versículo 29, con este fin trabajo y lucho. Él vive enfocado en ese fin, trabaja y lucha fortalecido por el poder de Cristo para lograr esa meta. De la misma manera esta iglesia, si tiene como meta poner a Dios en el centro, queremos hacerlo de estas 3 maneras. Queremos hacerlo cuando enseñamos o enseñando, aconsejando y viviendo o trabajando para ese fin. Esa es la manera en que nosotros hacemos esto. ¿Por qué la importancia de estos 3 elementos? Porque necesitamos enseñar la verdad en amor, porque yo no voy a poder confiar en Dios si yo no conozco a Dios. Déjeme poner una ilustración de eso. Supongamos que la persona que está detrás tuyo te pide 5 millones de pesos prestados. No lo pongamos tan alto. Te pide 200,000 pesos prestados. Mira hacia atrás, por favor. ¿Se lo prestarías? ¿Se lo prestarías?
Probablemente no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le conozco. Y como no le conozco, no puedo confiar. De la misma manera, la razón por la que nos cuesta llegar a confiar en Dios es porque no le conocemos. Por eso, un énfasis principal, y ustedes ven en la puerta que hemos puesto nuestro camino, es que anhelamos enseñar la verdad en amor para que la gente pueda llegar a conocer a Dios. Porque si llegan a conocer a Dios, entonces van a confiar en Dios. Necesitamos vivir enseñando la verdad en amor. En segundo lugar, queremos aconsejar la verdad en amor. Y nuestro objetivo, y Dios nos ha dado por su gracia una oportunidad de caminar en lo que llamamos consejería bíblica y cuidarnos. Pero entendemos esto más allá de un tema de Dios nos ha puesto en una iglesia para que en el ejercicio de los unos a los otros, amarnos unos a otros, soportarnos unos a otros, tenernos paciencia unos a otros, ¿verdad? Exhortarnos unos a otros, animarnos unos a otros. En esas cosas nosotros podamos recibir el consejo de Dios, podamos llegar a amarlo a Él, amarlo mejor y no solamente quitarnos del mal. Queremos llegar a vivir las expresiones de conocer al Señor a través de aconsejarnos también unos a otros. Y finalmente queremos vivir la verdad en amor, y en esta experiencia que se va a exponer con más detalle la próxima semana, lo que decimos es: queremos vivir la familia como iglesia y la iglesia como familia. Repito eso, queremos vivir la iglesia como familia y la familia como una iglesia. Y eso vamos a hablar un poco más la próxima semana. Por ahora quisiéramos presentarles esto, cómo tiene sentido en un proceso dentro de la iglesia. Si tú estás llegando a esta iglesia, ¿en qué proceso puedes caminar para cumplir ese objetivo de poner a Dios en el centro? Bueno, lo vemos en tres formas, que está puesta en la puerta, en lo que llamamos nuestro camino, pero que también va a aparecer aquí en pantalla. En un proceso en que tú puedas llegar a conocer a Dios, en segundo lugar ser la iglesia, y en tercer lugar vivir el evangelio. Eso es como nuestro proceso. Todo arranca con un proceso de conocer a Dios. Luego vamos a una experiencia de vivir la iglesia. Y en tercer lugar vamos a una experiencia de vivir el evangelio, tanto en el contexto de la familia como en el contexto de la iglesia. Y queremos que, aunque esos son pasos, ¿verdad?, en un proceso, terminen siendo como engranajes, que podamos vivir las tres cosas al mismo tiempo, que podamos estar todo el tiempo conociendo a Dios, todo el tiempo siendo la iglesia y todo el tiempo viviendo el evangelio. Pero deberíamos ver un poquito cómo arranca todo y hacia dónde nos dirigimos, ¿verdad? Y eso es básicamente lo que tenemos para hablar. Hoy nos vamos a enfocar en los dos primeros pasos de ese proceso. Voy a decirles qué significa conocer a Dios y por qué y dónde lo vamos a conocer, y les voy a hablar un poquito de qué significa ser la iglesia y en dónde vamos a ser la iglesia. Y para eso vamos a usar el modelo de la iglesia primitiva. Vamos a meternos en el libro de Hechos para ver cómo esta iglesia vivió su proceso ministerial, para de allí nosotros ver también que queremos imitar el proceso ministerial de esta iglesia. Entonces vamos a hacer un barrido, un recorrido rápido para ver la forma en que la iglesia en el libro de Hechos iba creciendo. Voy a mostrarles muchos textos, todos ellos van a salir en pantalla porque son por lo menos 10 versículos, pero quiero que vayan notando los patrones de crecimiento verso tras verso. ¿Estamos? Arrancamos. Primera expresión de la iglesia. Por aquellos días Pedro se puso en pie en medio de creyentes, que era un grupo como de 120 personas. La primera iglesia que existió comenzó con 120 personas. No sé si a usted le cuestiona, pero a mí sí. Porque cuando yo veo los evangelios, veo que Jesús reunía 5,000 personas. Sin contar mujeres y niños, ¿verdad? Algunos textos dicen así. Y uno dice, después de esas predicaciones de Jesús multitudinarias, donde todo el mundo aún le sacaba palmeras y le decía, Hosana, Hosana, Hosana. Muere Jesús, resucita Jesús, y la primera reunión de la iglesia son 120 personas. Y uno empieza a darse cuenta de ese movimiento, ¿verdad? Y que arranca con un grupo bien pequeño. Pero luego mire cómo se va dando el crecimiento de la iglesia. Eso es Hechos 1:15. Hechos 2:41 dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. 3,000 personas se unieron a la iglesia en un solo día. 120, 3,000. Seguimos leyendo. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. 120, 3,000, el Señor seguía añadiendo, pero la cosa no para ahí.
Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. 120, 3,000, Señor seguía añadiendo, ahora 5,000. Solo hombres. Si allá es como acá, regularmente en las iglesias cristianas, por cada 2 mujeres hay un hombre. Si no, mire a su alrededor. ¿Sí o no? Entonces, si habían 5,000 hombres, vayámonos bajitos, que por cada mujer, cada hombre haya una mujer. 10,000 personas más o menos en esta conversión. Vaya sumando estas cifras, sigue. Y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Sigue creciendo la cosa, no para. 5:28, terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas. Ya no es la experiencia solamente de que personas se están convirtiendo, sino que una ciudad está llena de las enseñanzas de ustedes. Todo el mundo en Jerusalén ya habla de esos cristianos, ya habla de esa gente que sigue a Jesús, que creen que Él resucitó. Han llenado la ciudad con sus enseñanzas. Sigue. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Y yo le doy gloria a Dios porque este versículo está ahí, porque me da mucha paz como pastor saber que cuando la iglesia crece, crecen los problemas, ¿verdad? Y que fue así ahí y es así en nuestra realidad. Mientras más personas estamos, más problemas tenemos, ¿verdad? Más bendiciones, pero también más problemas, ¿verdad? Y eso, el número de discípulos sigue aumentando. Seguimos, y la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente. Nótese ahí esa palabrita, en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Increíble. Y este dato es importante. Una cosa es que se convierta el pueblo y otra cosa es que se conviertan los religiosos. Imagínese usted que un día llegara usted aquí a la iglesia y aquí hubiese 20 sacerdotes. ¿Usted no le sorprendería eso? Diciendo, nos convertimos a Cristo, vinimos al Señor, dejamos nuestra religiosidad y vinimos al Señor. Increíble. Y eso es lo que se detalla. Ya esto ha afectado no solamente al pueblo en general, sino que aún los sacerdotes se están convirtiendo a la fe. Entonces, vemos versículo tras versículo que la iglesia iba en aumento, cifra tras cifra. Tanto así que Lucas, que es el autor del libro de Hechos, se cansa de eso. Y ya al final lo que empieza a decir es algo como esto. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Como que vea, ya me cansé de contar. ¿Saben qué? Lo que crecía era la palabra. Y seguía extendiéndose y difundiéndose. Eso era lo que seguía creciendo. Era tal el crecimiento que ya dejó de contar cabezas y empezó a decir la que crecía era la palabra del Señor. Cuando vemos este avivamiento, un pueblo que empezó con 120 y ahora eran más de 13,000, 15,000 personas, nos tenemos que hacer por lo menos 2 preguntas, o por lo menos yo me planteo 2 preguntas. Número 1, ¿cómo fue que crecieron tanto? ¿Cómo llegó a crecer esta iglesia tanto? Y número 2, ¿y cómo hacían los apóstoles para cuidar esa iglesia y pastorearla? Y yo como pastor me pregunto, si a mí la gente se me queja en una iglesia de 500, que porque yo no los pastoreo, no me siento pastoreado, yo veo esto y digo, y estos entonces están súper embalados, porque si uno se ve embalado con 500 para pastorear bien, estos con 13,000, 15,000, ¿cómo le hacían? En ese sentido vamos a decir en primer lugar, que el crecimiento no se puede explicar a una estrategia en primer lugar. El crecimiento lo da el Señor, dice Corintios. Uno riega, uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Dios ha distribuido gracias distintas a cada comunidad. Hay unas iglesias que crecen más rápido, otras no tanto, pero no hay una estrategia particular que haga crecer por lo menos la iglesia de Cristo. Sé que hay algunas estrategias que hacen crecer instituciones llamadas iglesias, pero no la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no llama o no crece en razón a estrategias. Es la gracia de Dios que se derrama como quiere sobre cada iglesia local. El crecimiento lo da el Señor. Y también es el Señor que trae ese crecimiento, quien fortalece y pastorea su iglesia a través del Espíritu Santo. Y eso es cierto y es verdad. Sin embargo, hemos de reconocer que hay unas gracias que Dios da a la iglesia, unos mecanismos
que Dios entrega a la iglesia o a esta iglesia que promovieron su crecimiento y promovieron su cuidado y facilitó el pastoreo. Entonces, teniendo en cuenta que sí, el crecimiento lo da el Señor y estamos de acuerdo en eso y decimos amén a eso, que quien pastorea la iglesia es el buen pastor Jesucristo, Él es el gran pastor de las ovejas, Él es suficiente para la iglesia. También tenemos que reconocer que en este texto podemos ver algunos mecanismos, formas en que Dios hace su trabajo con la iglesia. Mire por lo menos en estos versos y ayúdenme a ver cómo es que esta iglesia hacía su proceso ministerial, que creo yo que responde a estas preguntas. Hechos 2, 46 y 47. No dejaban de reunirse ¿dónde? En el templo ni un solo día. Y nosotros nos cuesta un domingo a la semana, un día a la semana, el domingo. Y decimos, ay no, es que eso cada 8 días por allá. Esta iglesia lo hacía todos los días. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Y de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Entonces, se reunían en el templo todos los días, pero también se reunían en las casas. Hechos 5:42, día tras día en el templo y de casa en casa, ¿qué hacían? No dejaban de enseñar y anunciar. Esto es importante porque el hecho de reunirnos en una casa, un grupo de cristianos, no quiere decir que estamos viviendo un grupo de edificación cristiana. Es decir, un grupo de cristianos que se reúnen a hablar de fútbol, de política, no es un grupo de este tipo. Ellos se reunían en las casas con un objetivo y era enseñar la palabra de Dios. Maravilloso que nos reunamos a almorzar juntos, a hablar de fútbol, de lo que sea, del sí, del no, de lo que quieras hablar. Eso no está mal. Pero el propósito de estas reuniones era la edificación de la iglesia. Porque muchos dicen, no, pero yo sí me reúno con otros cristianos y hacemos asados y hacemos paseos. Maravilloso, pero eso no es lo que Dios está hablando allí. No confundamos comunión cristiana o compañerismo más bien cristiano con comunión cristiana. Comunión es reunirnos bajo una misma objetivo y meta y debe ser Cristo. Si es comunión cristiana. Si te reúnes con amigos cristianos, pero esa otra cosa, a comer, a lo que sea, que está bien, eso es compañerismo cristiano. Pero comunión, lo común que nos une es el Evangelio, Cristo. Porque yo puedo hacer asados, puedo hacer paseos con cualquier persona. Pero lo que nos une a nosotros es Cristo. Y finalmente, miren Hechos 20:20, Pablo resumiendo su ministerio. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente, pero también en las casas. Entonces, mis hermanos, lo que vemos en estos pasajes, verso tras verso, es que esta iglesia nos optó por reuniones grandes en las puertas del templo, reuniones masivas, se reunían en el templo y allí había mucha gente reunida, 3,000, 5,000, ¿verdad? Y predicaban el evangelio. Pero también hacían reuniones pequeñas en casas donde había elementos de enseñanza, donde había elementos de compartir el pan, donde había elementos de estar juntos, de aprender juntos la palabra del Señor. Esas reuniones pequeñas hacían más fácil el cuidado mutuo. Era imposible que 12 apóstoles, 11, 12 después que nombraron a Matías, pudieran cuidar a 13,000 personas. Imposible. Era uno por cada 1,000. Más o menos, no es posible. Ellos fueron conscientes de eso y por la gracia de Dios, Dios les dio esta estrategia. No se nos dice cómo, ni lo leyeron en un libro de crecimiento, no. Dios les dijo, reúnanse en las casas y ellos iban de casa en casa. Así que cuando la iglesia crecía, ellos seguían promoviendo predicación pública en lugares masivos y allí predicaban el evangelio, gente se convertía, pero también iban a grupos pequeños y allí vivían más comunidad, más comunión los unos con los otros. Así que el proceso ministerial de esta iglesia es muy sencillo, hacían 2 cosas. Predicaban en las puertas del templo para que la gente conociera a Dios e iban a las casas a hacer la iglesia, a vivir en comunidad. Nosotros queremos seguir ese mismo proceso, mis hermanos. Queremos seguir el mismo proceso de la iglesia primitiva y queremos vivir estas 2 experiencias. Queremos vivir un proceso de conocer a Dios. ¿Dónde? Los domingos. En este lugar. Nosotros hemos promovido y queremos que los domingos en este auditorio el énfasis es que podamos llegar a conocer a Dios. De tal manera que todo lo que hacemos, lo hacemos para que podamos llegar a conocer al Señor. Por eso nosotros queremos ver este escenario como nuestro escenario principal
de enseñanza y de aprendizaje en la palabra de Dios. Así que si tú no estás un domingo, te estás perdiendo, y tú lo has notado en la serie en Romanos, que te pierdes porque dejaste un bache, un vacío en lo que veníamos trabajando, porque es aquí donde llegamos a conocer a Dios. Nosotros queremos venir a esta iglesia, a este lugar, a este auditorio, y edificarnos como creyentes, pero también llamar a aquellos que no conocen a Cristo y decirles vengan. Nosotros estamos en un lugar que es escondido. Aquí nadie llega porque, yo pasé por ahí y vi. Primero, no van a ver nada porque esta iglesia no tiene aviso. ¿Se ha dado cuenta de eso? Esta iglesia no tiene aviso. Y dos, nadie camina por aquí. Los que entran aquí, de hecho, cuando la primera reunión era, ¿dónde es eso? Yo ni sabía que existía esto antes de venir a este lugar. No es una zona donde la gente camina y diga, hay una iglesia. Así que la forma en que la gente va a llegar a estar entre nosotros es a través de que nosotros invitemos a nuestros amigos, a nuestros familiares y decirles, vengan y vean. Nosotros queremos que nuestro mecanismo de evangelización somos nosotros. Nosotros somos el canal de evangelización. Nosotros no tenemos asuntos externos, sino que cada uno de nosotros, nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro hablar son mecanismos de evangelización. Y queremos decirle a la gente, vengan y vean lo que Dios está haciendo entre nosotros. Nuestra forma de alcanzar las personas es a través de la reunión del domingo. Muchas iglesias tienen los grupos pequeños como grupos de alcance. Les llaman células, les llaman grupos de vida, les llaman G12, bueno, diferentes formas. Y en esas iglesias esos grupos son para alcanzar personas. En nuestro caso no es así. En nuestro caso la forma de alcanzar personas es el domingo en la mañana. Por eso, mis hermanos, nos preocupamos tanto por el que viene por primera vez en el sentido de que pueda sentirse en un lugar bien. Por eso pusimos aire en un sentido. No era por nosotros, era porque gente viniera y dijera, no, por ahí no me invite, que por ahí no, ni puedo ponerle atención a ese señor ahí hablando con el calor que hace. Que la gente que viene por primera vez y que tiene muchos obstáculos para llegar a una iglesia pueda decir, bueno, ¿verdad? Recibo, la gente me recibe, me ama, me hacen sentir como si fuera hasta mi casa, es un buen lugar, es cómodo, ¿verdad? Queremos hacer una alabanza que no sea solamente centrada en Cristo, sino que sea bien presentada, porque los que vienen por primera vez ven eso también. Queremos que los predicadores que se paren en este púlpito se preparen adecuadamente para que expongan un mensaje desde la Escritura, pero también que sea claro para la gente. ¿Por qué? Porque nuestro propósito, nuestro primer paso es llegar a conocer a Dios, y eso lo vivimos en el entorno del domingo. El domingo es como la puerta de entrada a la iglesia, en el sentido de que es la forma como tú empiezas en el Redil del Sur. Tú empiezas tu camino en el Redil del Sur a través de venir un domingo, y ahí arranca el proceso en venir. La iglesia no es un lugar, la iglesia somos nosotros. Y eso nos lleva a nuestra segunda experiencia o nuestro segundo paso, y es ser la iglesia. Nos reunimos en el templo, nos reunimos en este auditorio, pero también, como la iglesia primitiva, queremos reunirnos en grupos pequeños. La iglesia no es un lugar, la iglesia son las personas. Por eso no decimos voy a la iglesia. Yo sé que lo decimos y ya lo tenemos aquí grabado y es difícil quitarlo de la mente. ¿Para dónde va? ¿Para la iglesia? No, nosotros no vamos para la iglesia, nosotros vamos a reunirnos con la iglesia. Nosotros vamos para el redil. Y yo estoy en la lucha de enseñarle a mis hijos que ellos vienen al redil, no vienen a la iglesia. Y es difícil porque a veces yo mismo sufro el lapsus, ¿verdad? Pero es eso, la iglesia no es un lugar, la iglesia es nosotros. Nosotros venimos al redil a reunirnos con la iglesia. Romanos capítulo 16, verso 5, Pablo le dice a Priscila y Aquila, salúdenme a la iglesia que se reúne en su casa. La iglesia no es la casa, la iglesia es las personas que se reúnen en su casa. De tal manera, mis hermanos, que nosotros, al igual que la iglesia primitiva, queremos ir a las casas y vivir iglesia. Ahora bien, algunas personas llegan a decir cosas como, son mejores las iglesias pequeñas, porque en las iglesias pequeñas hay más pastoreo. Y eso es relativamente cierto, porque es evidente, un pastor puede cuidar muy bien 80 personas, más o menos, se calcula. Y entonces si nos referimos a pastoreo personalizado y pastorcéntrico, entonces sí. Pero déjenme hacerle una pregunta. ¿Era menos espiritual
o menos buena o no tan buena la iglesia primitiva de Jerusalén, que tenía unos 13,000 miembros? ¿Era la iglesia de Jerusalén una iglesia menos buena, menos espiritual, porque tenía unas 13,000 personas? Así que no podemos privilegiar un tamaño de iglesia. Las iglesias pequeñas tienen cosas muy buenas, también tienen sus deficiencias. Las iglesias grandes tienen cosas muy buenas, también tienen sus deficiencias. De nuevo, el crecimiento lo da el Señor, mis hermanos. Así que nosotros, cuando pensamos en que Dios nos ha traído crecimiento como iglesia, y que hace 7 años empezamos 40 personas y hoy podemos sumar 500 o algo más de personas, para mí es muy triste como pastor escuchar a veces personas que digan: ay, la gente que tiene muchos años aquí en el redil, ay, yo estoy tan triste que la iglesia ha crecido tanto. Y a mí como que se me va el Espíritu Santo en ese momento y quisiera como pegarle una cachetadita, pero me acuerdo que soy pastor y que no puedo. Pero es muy triste para mí y doloroso ver cómo gente puede llegar a pensar eso. Ay, tan bueno que era la iglesia antes, cuando los 40 nos íbamos al 6º piso a almorzar todos. Pues sí, eso es chévere, ¿verdad? Pero imagínense ahora, ¿para dónde cogemos nosotros? Vamos a almorzar todos ahorita. ¿A dónde nos reciben? No se puede. Y mis hermanos, el crecimiento lo da el Señor. No nos podemos enojar ni estar aburridos porque la iglesia crece. No debería meterse esos pensamientos en nuestra cabeza, porque estaríamos oponiéndonos al Señor. Señor, no traiga más gente. Ay, no, qué pereza. Así no piensa un creyente. Pero sé que hay muchos piensan así. 2, mis hermanos, cuando vemos que la iglesia está creciendo, debemos recordar también que el trabajo del pastor es capacitar para que los miembros sean capaces de cuidarse unos a otros. Yo les he dicho al liderazgo, mi trabajo y el trabajo del pastor Andrés es quedarnos sin trabajo. Y usted dice, ¿cómo así? Sí, porque nuestro trabajo como pastores, como ancianos, es capacitar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios haga la obra de ministerio. ¿Dónde saca usted eso en la Biblia? Efesios capítulo 4, verso 12. Dice así: a fin de capacitar al pueblo de Dios, hablando de los pastores, de los ancianos, al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. La labor de la edificación no es una responsabilidad del pastor, es una responsabilidad de los miembros, es una responsabilidad de la iglesia. Nosotros somos un cuerpo, un edificio que tiene ladrillos vivos, y esos ladrillos vivos se edifican unos a otros. El arquitecto es Jesucristo, no el pastor. El pastor o los pastores somos capacitadores para que la iglesia haga el ejercicio de unos a otros cuidarse. La Biblia no dice sea paciente uno con otros, amen uno a otros, no, es unos a otros, el ejercicio del ministerio de unos a otros. Así que no está bien que esperemos de una iglesia que el pastoreo de la iglesia sea pastorcéntrico. Y yo sé, y ustedes saben, y sé que puedo decir lo mismo por el pastor Andrés y los demás ancianos que nos acompañan en el ministerio, no ha habido una vez en que usted nos haya invitado, haya pedido algo que nosotros se lo hubiéramos negado en términos de cuidado. Casi siempre hemos procurado estar ahí. El asunto es que no va a ser posible siempre, porque aun si nos repartiéramos todos los asistentes de la iglesia a visitar uno por semana o uno por día, tenemos 365 días y aquí hay por lo menos 500 personas. No se puede, y no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que la edificación se dé en el ejercicio de unos a otros. Por supuesto que si tú vienes y pides ayuda de nosotros, vamos a estar contigo y te vamos a escuchar y seguramente a veces vamos a atenderte nosotros mismos, o a veces te vamos a recomendar en manos de otros hermanos líderes de la iglesia que te van a aconsejar, que te van a apoyar, te vamos a recomendar ir a un grupo pequeño. Ya no es posible vivir bajo el asunto de que el pastor sea como el capellán y el párroco de cada persona de la iglesia. No se puede, y no es el propósito de Dios. Sin embargo, si alguien requiere atención de uno de los pastores, estamos dispuestos a hacerlo, pero necesitamos crecer en nuestra conciencia de que la iglesia no debe ser pastorcéntrica, sino que deberíamos buscar entre nosotros mismos edificación mutua
y apreciar el ministerio de unos a otros. Mis hermanos, en esta iglesia eso lo vivimos bajo lo que llamamos los grupos de conexión. Los grupos de conexión es la forma en que en las casas o en la sede, en grupitos pequeños, nos juntamos para vivir la iglesia, para pastorearnos, para edificarnos unos a otros. Si la única relación que tienes con la iglesia es un domingo en la mañana, va a ser difícil que tú te sientas pastoreado. Porque aquí entramos y salimos muy rápido. Porque hay muchas personas y a veces no nos saludamos, todos. Por eso vamos a grupos pequeños. Déjenme presentarles rápidamente qué hacemos en los grupos de conexión o qué vamos a hacer. Esto es un relanzamiento de los grupos de conexión. Nosotros veníamos con algo que llamábamos reto. Reto fue una etapa muy linda en la iglesia, muy buena en la iglesia, y vamos a transitar a estos grupos de conexión que van a tener elementos de lo que llamábamos reto. Pero básicamente cuando usted me pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer en los grupos de conexión? Esto es 4 cosas o 4 funciones que tienen los grupos de conexión. Número 1, los grupos de conexión vamos a estar juntos. ¿Cómo se ve eso? Nosotros lo llamamos el momento del pan, ¿verdad? El momento del pan es el momento en que alguien lleva el refrigerio y nos sentamos en la sala de la casa y compartimos y hablamos, tomamos gaseosa, comemos palito de queso, lasaña según el presupuesto del grupo, o mentas, pero compartimos, ¿verdad? Y hablamos de fútbol, hablamos de lo que sea. Nos preguntamos cómo está tu familia, cómo está tu hijo, tu esposo, tu esposa, y compartimos la vida en comunidad. Es estar juntos. La segunda función de un grupo es para aprender juntos. Entonces nos vamos a reunir en grupos pequeños para estudiar libros de la Biblia. Las mujeres, por ejemplo, te están terminando Corintios o terminaron Corintios, ¿verdad? Y estudiaron la carta a los Corintios y estudiaron textos difíciles y preguntaron y básicamente ya son expertas en Corintios. Y estudiaron verso a verso, capítulo tras capítulo Corintios. Otros grupos estamos estudiando libros desde la Biblia. Los hombres estamos estudiando uno que se llama El hombre frente al espejo, maravilloso libro, que nos habla acerca de las luchas masculinas y una masculinidad bíblica. Y así vamos a reunirnos en pequeños grupos para aprender juntos. Vamos a abrir la Biblia, vamos a abrir libros y vamos a aprender juntos lo que Dios quiere que aprendamos. Tercera función, vamos a cuidarnos juntos y eso es lo que llamamos petición. Pan, palabra, petición. Ahí nos cuidamos juntos al pedir oración. Miren, esta semana tengo una entrevista de trabajo, oren por mí. Oramos como grupo. Miren, tengo situación con mi hijo difícil. Esta semana, no sé, se fue de la casa, no llegó y le regañé muy feo y tengo hasta vergüenza con él porque, no sé, le di duro, ¿verdad? Y oren por mí porque quiero pedirle perdón y acercarme, pero me siento capaz, lo que sea. Y oramos unos por otros y nos cuidamos juntos. Y finalmente queremos vivir misión. Y aquí no encontré una palabra por P, que es palabra, pan, palabra, petición. Esta es misión. Si encuentro una por P me dice, para poder arreglar el acróstico. Pero el asunto es trabajar juntos. Y es que queremos que a partir de ahora en los grupos pequeños pensemos también en cómo podemos trabajar para llevar a cabo el plan de Dios. Ejemplos de eso. Tenemos una salida a la doctora, una salida misionera a la doctora, ¿verdad? En un mes y medio. Queremos que sean 4 o 5 grupos que lideren esa salida y digan, hey, vamos a reunirnos y vamos a nosotros a ver qué vamos a hacer y vamos a servir a esas personas allí a través del ejercicio y nos vamos a reunir vamos a tomar las 2, 3 reuniones para planear cómo vamos a ir a servir allá. O por ejemplo, te reúnes en una unidad residencial, en una torre de apartamentos, dices, llevamos 5 meses reuniéndonos aquí y hay tanta gente aquí que no conoce al Señor. ¿Cómo hacemos para presentarles a Cristo a estas personas? Entonces un miembro del grupo dice, ay, ¿por qué no hacemos una charla para matrimonios? Y pedimos el salón de la unidad y con papelitos invitamos a los vecinos a ver quiénes llegan, ¿verdad? O damos una charla sobre crianza de hijos y le decimos al pastor o a un líder o nosotros mismos lo organizamos y enseñamos. Y eso es una forma de trabajar juntos para alcanzar, ¿verdad? O vea cómo estas calles están de sucias, ¿por qué nos vamos este sábado y vamos a recoger basura? Y servimos a la comunidad y si la gente nos pregunta ¿ustedes qué están haciendo? ¿Por qué lo hacen? Les vamos a decir porque amamos a Jesús. Cosas como ese tipo de trabajar juntos. Así que estas serán las funciones de los grupos de conexión. Vamos a estar juntos, a aprender juntos, a cuidarnos juntos, a trabajar juntos. Déjenme concluir esta mañana. Primero, somos una comunidad que enseña, aconseja y vive la verdad en amor, con el objetivo de ayudar a las personas y sus familias a poner a Dios en el centro. Esta es nuestra visión. Si tú te preguntas de qué se trata esta iglesia, de esto. Y 2,
Nuestro proceso consiste en conocer a Dios, ser la iglesia, vivir el evangelio, y de eso último vamos a hablar la siguiente semana. Implicaciones. Implicación número 1, congrégate. Miren, si a ti te parece que está mal robar, porque Dios dice que está mal robar y porque la palabra de Dios dice que es un pecado, no congregarse es un pecado. La Escritura nos dice en Hebreos, no dejen, es un mandato, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y a mí eso también me tranquiliza, porque yo pienso que es un problema del redil del sur. Y cuando yo leo ese texto digo, no, pues si a Pablo no se le congregaban y había gente que tenía por costumbre no congregarse, pues hasta me doy moral. Pero no es un asunto de capricho del pastor, es un asunto de que es un mandamiento del Señor. Y si tú no te congregas, estás yendo en contra de un mandamiento del Señor. Y no estás honrando al Señor que dices honrar. Y estás transgrediendo un mandamiento del Señor. Congrégate. ¿Por qué es importante congregarse? Porque aquí venimos a conocer a Dios. Esta gente lo hacía todos los días, iban al templo. Aquí tienes que venir una vez a la semana. Nosotros no tenemos servicios en semana. Aquí no tenemos que el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Muchos de ustedes vienen de contextos así, donde estaban en la iglesia metidos todo el tiempo. Y llegan a esta iglesia y les animamos a una y que honren ese compromiso de reunirse con la iglesia una vez en semana. Y no, ya no. Congrégate. Dios quiere eso de ti y es para el bien de tu propia alma. 2. Evangeliza, invita amigos, familiares a las celebraciones dominicales. Este es nuestro mecanismo de evangelización. ¿Cuál es la estrategia de evangelización de esta iglesia? Nosotros. ¿Cuál es el ministerio de evangelización? Cada uno de ustedes, cada uno de ustedes. Ese es el ministerio de evangelización. Porque la evangelización nos llamaba a toda la iglesia. Tenemos que evangelizar, animar, invitar amigos. Y este es nuestro mecanismo de evangelización, nuestro espacio de evangelización. Y tercero, haz parte de un grupo de conexión. La próxima semana, y con esto voy cerrando, vamos a comenzar la inscripción a los grupos de conexión, el relanzamiento de nuestros grupos de conexión. Y vamos a tener cerca de 22 grupos de conexión, distribuidos en toda la ciudad, algunos aquí en la sede, otros en diferentes casas. Vamos a tener grupos de mujeres, vamos a tener grupos de hombres, vamos a tener grupos de matrimonios, vamos a tener grupos mixtos donde puedes venir hombres y mujeres, jóvenes, adultos y demás. Vamos a tener grupos de jóvenes, vamos a tener grupos para madres lactantes, van a venir hermanas mayores a vivir Tito 2, a ayudar a las más jóvenes a que puedan recibir la palabra del Señor, y van a venir hermanas mayores a cuidar los bebés para que las lactantes que no pueden muchas veces ir a un grupo puedan venir y recibir la palabra del Señor. Vamos a tener un grupo de apoyo para adictos y vamos a comenzar un grupo para ayudar a personas que luchan con adicción. Vamos a tener 22 grupos con el objetivo de que nadie tenga excusa. Los vamos a tener los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, en las mañanas, en las tardes, en las noches, de tal manera que ninguno de nosotros pueda decir, ay no, es que a mí no me sirve ese horario. Porque queremos que puedas entender que es necesario y es vivir el proceso de la iglesia primitiva, que podamos vivir en grupos pequeños para estar juntos, para aprender juntos, para cuidarnos juntos y para trabajar juntos. Así que mi ánimo y nuestro anhelo como pastores es conéctate a un grupo, no te quedes aislado, no te quedes como una rueda suelta, conéctate a un grupo. ¿Cuál? El que tú quieras. Si te gusta estar con mujeres solas, hay grupos de mujeres. Si te gusta estar solo con hombres, hay grupos de hombres. Si no te gusta que perezcan los grupos de solo mujeres, hay grupos mixtos. El que quieras, pero conéctate a un grupo para vivir la iglesia, para vivir estas 4 experiencias juntos. Para nosotros el proceso es muy sencillo. ¿Qué esperamos de ti? 3 cosas. Hoy te voy a decir 2. ¿Qué esperamos de un discípulo del Redil del Sur en términos de su compromiso con la iglesia local? 3 cosas, hoy te voy a decir 2, la próxima semana se te dirá la tercera. Número 1, que te congregues, y número 2, que hagas parte de un grupo de conexión. Sencillo. Congrégate, haz parte de un grupo de conexión. ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos caminar en eso como iglesia y crecer como iglesia? Yo creo que sí. Y el desafío está puesto por delante para nosotros. Cierre sus ojos y déjenme orar para pedir al Señor que nos ayude en este fin.
Señor, nosotros esta mañana venimos delante de ti y reconocemos que nos cuesta pensar en la importancia de la iglesia. Porque cuando pensamos en la iglesia, regularmente pensamos en lo que la iglesia no hace bien. Y vivimos en medio de una sociedad del descrédito a la institución llamada iglesia. Hablamos de que nos gusta el mensaje de Jesús, pero las iglesias no, porque la gente allí es hipócrita y vive de una manera adentro y todos parecen tan bonitos allá adentro, pero es gente que cuando sale de allí se convierte en otra. O porque finalmente esos pastores y esos lugares son simplemente para robarle el dinero a la gente, para enriquecerse a costa de los incautos que caen en sus redes. Y muchas de esas razones la gente las dice con verdad, Señor, porque tristemente muchos en nombre de una iglesia, Señor, hacen cosas como estas. Y muchos de nosotros, aún diciéndonos y llamándonos parte de la iglesia, vivimos así, una vida totalmente desconectada, y damos descrédito al nombre de Cristo afuera. Así que venimos en primer lugar con arrepentimiento, porque somos parte de esa iglesia, de la iglesia universal, y somos parte de la iglesia. Nosotros no somos la iglesia, los que sí hacemos las cosas bien y los que sí las hacemos todo bien. Somos una iglesia, Señor. Y seguramente hacemos cosas no muy bien. Y no estamos aquí las mejores personas. Aquí no están las mejores ovejas ni los mejores pastores. Sin embargo, por alguna razón, tú has permitido que esta iglesia tenga los pastores que tiene y tenga las ovejas que tiene. Porque en tu multiforme sabiduría nos has decidido juntarnos a nosotros. Tal vez pudiendo estar en otra iglesia, en otra comunidad, pero nos has traído a esta en particular. Porque en tu sabiduría tienes un papel con nosotros aquí. Tienes un trabajo para hacer en nosotros, pero también un trabajo para hacer a través de nosotros en esta iglesia. Así que lo que yo te pido como pastor, Señor, como líder de esta congregación, te pido, Señor, que tú nos ayudes como iglesia, Señor, a poder ser una iglesia que hace evidente que Dios es el centro. Esa es nuestra pasión, y yo te pido que sea una pasión que repliquemos en nuestras familias, en nuestra forma en que trabajamos, en la forma en que educamos nuestros hijos, la forma en que hacemos ministerio. Que sea evidente que se trata de ti, que tú eres el centro. Ayúdanos, Señor, por favor. Yo te pido, Señor, que convenzas a tu iglesia, a mis hermanos aquí presentes, a entender, Señor, la importancia de congregarse cada semana y no tomar la costumbre de dejar de hacerlo. Y te pido que les ayudes a ver el valor, porque finalmente es parte de tu misión y tu llamado, para conocerte mejor a ti, para crecer en nuestras relaciones, para mostrarle a los que nos visitan un domingo que aquí hay personas de todas las condiciones sociales, de todas las condiciones de raza, de todas las condiciones de educación, pero que tenemos una cosa en común y que somos hermanos en la fe y venimos a exaltar aún el nombre de Cristo y venimos a escuchar su palabra y a humillarnos bajo la palabra y recibirla. Y que los demás vean eso y digan, ahí está Dios en medio de ellos, ahí está Dios en medio de esa gente. Porque no están aquí porque todos se visten igualitos, o todos hablan igualitos, o todos estudian lo mismo, o todos hacen lo mismo, sino que están ahí por una sola razón y es Cristo, y es evidente. Que eso sea lo que vean las personas cuando vengan y nos vean, Señor. De tal manera que pueda cumplirse lo que tú dices en tu palabra. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Así que ayúdanos a blindar nuestro domingo, el primer día de la semana, y dártelo a ti. Ayúdanos también, Señor, por favor, a vivir la iglesia en semana y a juntarnos en grupos pequeños para seguirnos edificando, para servir con nuestros dones, animar al que está desanimado, exhortar al que está desviado, Señor, amarnos, aprender juntos la palabra de Dios, poder hacer preguntas puntuales sobre cosas que no entendemos y crecer en ti. Ayúdanos, Señor. Solo tú haces esto posible y yo te pido que tú traigas convicción a tu iglesia por tu Espíritu. Y es mi oración y es nuestra oración en Cristo Jesús. Amén. Amén.